lo que es el tema del mensaje de hoy es que, bueno, la dificultad, los desafíos de ser padres en el siglo XXI. Ser padres en el siglo XXI nos ha tocado a los más jóvenes, ¿no es cierto? Algunos con algunos años más, pero que también llegaron a introducirse en el siglo XXI. Y puede ser que sea una tarea más difícil, es distinta, la paternidad en este tiempo es diferente a la paternidad de las generaciones anteriores. O sea, ahí la pregunta que siempre nos hacemos cuando charlamos con las distintas generaciones, si es más difícil o no. Puede ser, es posible. Hay ciertos desafíos, hay escenarios que no son iguales a los escenarios que vivían mis padres o mis abuelos, o los adolescentes de hoy viven realidades diferentes a cuando yo era adolescente. Por ejemplo, el Salmo 127, que termina diciendo de los versículos 3 al 5, tener hijos es una bendición, dichosos los que tienen hijos. En un contexto en el que nos encontramos hoy, donde ya no quieren tener hijos. Todo comenzó con el uso de anticonceptivos, eso es un tema que podríamos conversar en otra oportunidad, pero la idea del mundo ha ido cambiando con respecto a lo que la Biblia enseña. Anoche cantábamos con los chicos de Gloria en Gloria Te Veo y decíamos, como dice el coro, quiero ser más como tú y ver la vida como tú. Entonces anoche decíamos, ya que vamos a hablar de la iglesia, ver la iglesia como el Señor la ve, y quizás hoy podríamos pensar en ver la familia como el Señor la ve, y todo comienza por acá, por entender que los hijos son bendición del Señor, nunca una carga, pero no es lo que ocurre, no solo en gente no creyente, decía, no solo en gente no creyente, sino también entre los creyentes, que muchas generaciones jóvenes ya no quieren tener hijos. En la pandemia, una nena de 13 años me dijo una vez que se quería poner la vacuna de esa empresa, no voy a decir el nombre por las dudas. Le digo, ¿por qué? Porque esa te deja estéril y yo no quiero tener hijos, me dice. 13 años, nieta de un pastor. Y cuando nos ponemos a conversar sobre el tema, entonces surgen otras situaciones, como por ejemplo la homosexualidad. Una vez un hombre de unos 50 años me decía, eso siempre existió. Es cierto, sin embargo, no siempre se hacía propaganda de que la homosexualidad es algo bueno, de lo que tenés que sentirte orgulloso. No se hacían marchas diciendo que es algo que todos queremos. No se vendían las propagandas, no aparecían las películas para niños, como la última de Buzz Lightyear o otras series de televisión. Era un problema, los profesionales decían que era un trastorno de la personalidad que había que tratar. No hoy, al contrario. En la escuela probablemente a nuestros hijos las maestras o maestros les digan que la homosexualidad es algo bueno, que es su derecho y que si sus padres no lo aceptan, deben oponerse a la enseñanza de sus padres. Yo crecí en un contexto en el que mis padres me decían, hacele caso a tu maestra. Yo a mis hijas tengo que decirle, hacele caso en matemática y lengua, y lo demás contame y vemos qué te dijo. ¿Por qué? Es todo un tema. El aborto es otra situación distinta en el campo de nuestros hijos. Ellos viven, conviven con compañeras o compañeros o amigos que consideran el aborto como una opción sin culpa porque nuestro contexto así lo permite. De hecho, si ustedes notaron las marchas a favor o en contra del aborto, la mayor parte de quienes marchaban eran jóvenes. Las familias ensambladas. Yo crecí en un contexto, tenía la edad de Yami, o de Denis, y la excepción, en mi grado, de mis compañeritos, había algunos cuyos padres estaban divorciados. En el caso de Anita, algunos de sus compañeros tienen padres casados. La excepción cambió ahora, y con situaciones que vienen emparejadas con esa realidad. Y podríamos seguir así hablando todo el día. El mundo en el que vivimos hoy, la politización, la inseguridad. Ayer charlaba con una mamá y le decía, yo iba a jugar al fútbol a 10 cuadras de mi casa, en el complejo del Tribuno, que Vivi conoce, y mi padre me decía, 9:30, venite a casa. Y yo estaba con mis amigos jugando al fútbol. Yo no puedo decirle a Anita, andate a la Plaza San Ramón y volvete 9:30, porque no sabemos lo que puede llegar a pasar. Todo cambió. El mundo en el que viven los chicos hoy no es igual al mundo en el que yo crecí. Entonces, como consecuencia, yo no puedo criar a mis hijas igual que mis padres me criaron a mí, porque viven en un mundo diferente.
Por supuesto que hay principios y ciertos valores que mis padres me enseñaron que tengo que mantenerlos y rescatarlos, pero en general las maneras, las formas y algunos principios tienen que cambiar porque la época cambió. Y de esto todos nosotros somos conscientes, entonces por eso es que no vamos a pasar mucho tiempo hablando de esto, pero sí pensando en cómo ser padres en este tiempo. Esto lo conversaba con mi mamá la última vez que estuvimos charlando, es que yo te podría asegurar que ser padres hoy es bastante más complicado que hace 20 años. Es una opinión, ustedes lo pueden pensar. Pero hay ciertos desafíos que se mantienen de generación a generación, responsabilidades que los padres tenemos hoy que no son distintas a las que tuvieron mis padres y los suyos y los de ellos anteriormente. Entonces, en esta mañana me gustaría que pensemos en las dos cosas, en los desafíos que siempre hemos tenido los padres, hoy papás, y también las mamás y los abuelos, que a veces pueden ayudar bastante o pueden complicar bastante la tarea de la paternidad. Piénsenlo, cuando yo sea abuelo estoy tomando nota de algunas cosas. En primer lugar, uno de los desafíos que siempre hemos tenido los padres generación a generación y no ha cambiado y no va a cambiar es el desafío de reflejar la paternidad de Dios. Porque Dios es Padre, Dios es no solo el primero, es el mejor de todos los padres, es el Padre verdadero de los que hemos creído en Jesús, pero es la intención de Dios que sus hijos, que sus escogidos, lo conocieran como Padre, no solo como Señor, como Salvador, como Rey de Reyes y todas esas denominaciones que tenemos para Dios, sino que una de las cosas a las que el Señor se refiere acerca de sí mismo es que Él es nuestro Padre. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se lo dijo a Israel, ustedes conocen muchos textos de esto, pero por ejemplo Jeremías 31:20, yo lo encuentro y lo leo, ustedes pueden tomar la nota si quieren. Jeremías, estoy en Salmo. Jeremías 31:20, hablándole al pueblo de Israel. Dice el Señor, voy a leer en NBI, ¿acaso no es Efraín mi hijo amado? Efraín como sinónimo de el pueblo de Dios, de Israel. ¿Acaso no es Efraín mi hijo amado? ¿Acaso no es mi niño preferido? Cada vez que lo reprendo, vuelvo a acordarme de él. Por él mi corazón se conmueve, por él siento mucha compasión, afirma el Señor. Era la palabra que Dios le estaba dando al profeta Jeremías para que le transmita al pueblo de Israel, entre otras cosas, recordándole a ese pueblo, a esa nación elegida, que Dios es su Padre. ¿Se acuerdan los salmos? ¿Se acuerdan Isaías cuando dice como una gallina recoge a sus polluelos, así yo también los voy a volver a juntar debajo de mis alas? Constantemente el Señor le estaba recordando a su pueblo que Él es Padre. Y en el Nuevo Testamento también nosotros cantamos una canción basada en 1 de Juan capítulo 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Qué dice? Así dice la canción. El texto dice que nos ha dado el derecho, la autoridad, el permiso, la potestad de ser hijos de Dios. ¿A todos? No, solo a los que creemos en Jesús, pero tenemos esta oportunidad de conocer a Dios como nuestro Padre. Quizás el texto, o uno de los más lindos de los textos que hablan de esto, es Romanos 8:15, también muy conocido, donde dice nosotros podemos presentarnos delante de nuestro Padre querido, clamamos, expresamos, nos referimos a Él como Abba Padre. Se mantuvo la expresión Abba, porque es muy difícil de traducir, pero entre los judíos, en el hebreo, es una expresión muy cariñosa, muy cercana de un padre con su hijo, incluso más de lo que muchos de nosotros tenemos con nuestros hijos. Pero miren el texto de Efesios capítulo 4. Efesios 4 es, creo yo, uno de los pasajes donde más claramente el Señor nos recuerda que nuestra paternidad se origina en la paternidad de Dios. Efesios 4, 14... Efesios 3, 14 y 15. Por esta razón doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. La palabra original es pater en el versículo 14 y patria
en el versículo 15. Si lo leemos así, queda: por esta causa doblo mis rodillas ante el Pater de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda patria en los cielos y en la tierra. No sé si sabían, patria significa familia. Y lo que nos está diciendo la palabra del Señor es que Dios Padre nos transmite a nosotros, nos comparte este atributo, así se llama, son atributos comunicables, nos transmite esta posibilidad de ser padres a algunos, a otros el Señor no se los concede, pero los que tenemos la bendición de ser padres, sabemos que nuestra paternidad se origina en Dios. Por lo tanto, mi primera responsabilidad, y tal vez la mayor de todas, es que mis hijas vean a Dios Padre y conozcan a Dios como Padre a través de la paternidad que yo ejerzo. Entonces, eso nos lleva a una serie de preguntas y de situaciones, como por ejemplo, tengo que preguntarme constantemente qué clase de padre es Dios, porque yo tengo que reflejarlo en mi paternidad. No solo tengo que preguntarme qué clase de padre es Dios, sino que tengo que conocer a Dios como Padre, si no, es imposible. Conocer a Dios como Padre, porque ese es el ejemplo que tengo que seguir. Entonces, ¿cómo es Dios como papá? Bueno, a ver, ustedes ayúdenme. ¿Cómo es Dios, el papá Dios? Sí, es recto. ¿Qué más? ¿Solo recto? Lento para la ira y grande en misericordia. Se complace en amar, por ejemplo. Sí, es amoroso. Echó nuestros pecados al fondo del mar. Los distanció como el oriente del occidente. Por ejemplo, esas cosas. Nosotros perdonamos hacia nuestros hijos. Ellos pueden conocer ese tipo de perdón a través de nuestra paternidad. ¿Qué más? A ver, ¿qué más es Dios como Padre? Los chicos también pueden participar, ¿eh? Aprovechen, ¿eh? Bueno, es un Padre bueno. ¿Qué más es Dios como papá? Paciencia, claro que sí. La razón por la que estoy acá predicando es porque Dios es un Padre paciente. Si no, yo no podría ni debería. Es justo, es fiel. Sí, no puede negarse a sí mismo. Muy bien. Bueno, todo eso y todo lo que no dijimos y que podríamos seguir enumerando es lo que yo debería reflejar para que Anita, Irra, Pauli y Junior conozcan a Dios como papá a través de la paternidad que yo ejerzo. Entonces, esto es un camino de ida, nunca de vuelta. Es un camino que empieza y no termina más. Constantemente aprender a conocer a Dios como papá para poder ser yo esa clase de papá. Una vez estaba charlando con un pastor, amigo, tiene varios hijos, pero una de las hijas tenía un llamado de parte del Señor para irse de misionera y él no quería que se vaya. Eso es muy apegado a sus hijas, ¿no? Estábamos conversando del tema, él me vino a preguntar, me dice, ¿cómo? Porque vos te fuiste de tu casa a Entre Ríos y tus padres, que... Bueno, estábamos en esa conversación y en un momento dice, yo no creo que Dios quiera que me separe de mis hijas. Le digo, acordate que el mejor padre de todos entregó a su hijo. Y además lo entregó por pecadores. ¿Cómo no vas a dejar a tu hija ir para que otros conozcan el Evangelio? El mejor de todos lo hizo. Ese es el ejercicio. ¿Qué clase de padre es Dios? ¿Y cómo puedo reflejar, encarnar yo la paternidad de Dios para que mis hijas le conozcan de esa manera? En segundo lugar, otro de los desafíos que tenemos como padres, siempre genera polémicas, no tanto actualmente, sí en otras generaciones, es el desafío, la responsabilidad de reconocer nuestros errores y pedir perdón. Reconocer nuestros errores delante del Señor, pedirle perdón al Señor, pero también reconocerlo delante de nuestros hijos y pedirles perdón a ellos cuando nos equivocamos. Justamente porque yo no soy el mejor papá posible. Dios es el mejor papá posible. Y yo me equivoco. Y suelo errar en muchas de las cosas que hago como papá. Y es importante reconocerlo y pedir perdón. Ahora, hay una generación, no sé cómo será en el caso de vosotros, pero hay una generación a la que se le enseñó o llegó a creer que reconocer el error era una manera de perder autoridad. Si yo reconozco que me equivoqué, ¿todo bien? Si yo reconozco que me equivoqué, pierdo autoridad. Mi hijo no me va a poder tomar en serio nunca más si le reconozco mi error, si confieso mi error. Bien.
que terminen de mirar y después sigo. Después se edita. Ahora sí, es importante, ¿eh? Había una generación que creía que reconocer el error, no solo como padres, como pastores, lo charlábamos la vez pasada con algunos en el estudio bíblico, una generación que al liderazgo se le enseñó que reconocer el error y pedir perdón era una manera de perder autoridad. En realidad, la Biblia nos enseña, ustedes conocen bastante bien la Biblia, que es todo lo contrario, que la capacidad, la humildad de decir me equivoqué en esto, estaba errado, perdóname, aumenta, afirma nuestra autoridad. En realidad, la autoridad que nos da el Señor se tiene o no se tiene. O sea, el momento que yo perdí la autoridad, ya no importa qué haga o qué deje de hacer, difícilmente la recupere. Pero reconocer y pedir perdón no son símbolos de autoridad, no van a minar mi confiabilidad, sino al contrario. Les voy a hacer una pregunta para que ustedes piensen conmigo esta mañana. Ahí va la primera. ¿Cuántos pasajes bíblicos recuerdan ustedes que enseñan que la humildad y la mansedumbre son valores cristianos? ¿Se entendió? La repito. ¿Cuántos pasajes ustedes recuerdan que enseñan que la humildad y la mansedumbre son valores cristianos? Ayer leímos uno con los chicos. ¿Se acuerdan alguno? Muchos me dijeron al fondo. ¿Alguno? Gálatas 6 leímos ayer con los chicos, ¿no? Bueno. Exacto, muy bien, es parte del fruto del Espíritu, Gálatas 5. Muy bien, Jesús, aprendiendo que Él es manso y humilde, enseñando que Él es manso y humilde, muy bien. Ahora la segunda pregunta, ¿cuántos pasajes recuerdan ustedes que enseñan que el orgullo y la terquedad son contrarios al carácter de Cristo? ¿Se entendió? La repito. ¿Cuántos pasajes recuerdan que enseñan que el orgullo y la terquedad son contrarios al carácter de Cristo? ¿Se acuerdan alguno? Un montón. Un montón. Bueno, ahí va la tercera. Esta no la preguntan. ¿Cuál de estas actitudes son más comunes en mi vida? ¿La mansedumbre y la humildad o la terquedad y el orgullo? Bueno, entonces, esa cada uno. Entonces, la conclusión de esto, que está el profe de matemática y de química, podríamos hacer una ecuación acá, ¿no? Entonces, si recuerdo que hay muchos pasajes que enseñan que la humildad y la mansedumbre son el camino, y me enseñan que la terquedad y el orgullo no son el camino, y yo veo cuál de las dos actitudes está más en mi vida, entonces ya sé por dónde tengo que ir, y por dónde no también. Reconocer y pedir perdón es propio de los cristianos genuinos, porque la vida del cristiano inicia en el reconocimiento y el pedido de perdón, en el arrepentimiento, ¿no? Así comenzamos nosotros, así hemos nacido de nuevo. Si alguien no nació de nuevo, este es el camino, es reconocer el pecado, pedir perdón, y a partir de ahí la palabra del Señor nos enseña siempre a hacer lo mismo. Si quieren, pueden anotar, o como tengan la costumbre, Mateo capítulo 5, donde el Señor enseña, o uno de los pasajes, está bueno para leerlo completo, pero solamente vamos a leer versículos 23 y 24. Voy a leer en NBI, ustedes léanlo en la versión que suelen usar. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero, reconcíliate con tu hermano y luego vuelve y presenta tu ofrenda. Este texto sería suficiente para hacer un mensaje aparte, pero ¿qué quiero compartir con ustedes? En primer lugar, que la responsabilidad se la da al que se da cuenta, ¿no? Bueno, pero en el caso de padres e hijos, pero aplica por supuesto a muchas otras relaciones, pero siempre estamos esperando, bueno, pero mi hija me faltó el respeto, cuando me venga a pedir perdón la voy a perdonar. Pero el Señor dice, si vas a llevar la ofrenda y antes de servir al Señor, en ese caso era llevar la ofrenda, hoy podríamos decir, antes de venir a la reunión, antes de orar por los alimentos, en fin, todo lo que queramos hacer, si te acordás
Si te diste cuenta que hay algo mal, el que se dio cuenta es el que tiene la responsabilidad. Andá y arregla las cosas. Después sí vení y serví al Señor. También podría aplicar para matrimonios, ¿no? Pero ese sería otro mensaje distinto. Capaz el quinto domingo. Entonces, la humildad, el reconocimiento, es propio de un carácter estable, sólido, maleable, que el Señor está formando. De esta persona, este creyente en cuestión, que cuando se da cuenta que algo no está bien, reconoce y pide perdón. Y si cree que el otro tuvo la culpa, de todas formas toma la iniciativa. Va y arregla las cosas, y sobre todo antes de pretender servir al Señor. Como padres, nosotros sabemos que es importante arrepentirnos, pedir perdón y arreglar las cuentas con nuestros hermanos en Cristo. Ahora la pregunta es, ¿por qué no lo haríamos con nuestros hijos? ¿Por qué no pedirle perdón a nuestros hijos cuando nos equivocamos? Es una pregunta, ¿eh? Si ustedes tienen alguna idea. Por ejemplo, si yo me enojo y cuando me enojo golpeo la mesa, revoleo el vaso, o a mis hijas, o les digo cosas ofensivas, ¿por qué no les pediría perdón después de haberlo hecho? ¿Cuál sería la razón? Sí, pero una buena razón que justifique. Claro, pero esa tampoco es buena, ¿no? Una buena razón que justifique por qué no pido perdón. Entonces, si no hay razones, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no me siento con mi hija y le digo, perdón, hija? Hablé de más. Sí, igual estuvo mal que tires una manta en la reja y te escapes por la ventana, igual estuvo mal, pero mi reacción no fue correcta. Y yo soy un papá falible, Dios no. El tercer desafío que tenemos es, Guille ya había predicado esto al principio de la reunión, así que me ahorra unos minutos, que aprendan disciplina. Y cuando hablamos de aprender disciplina no me refiero solamente a lecciones morales a través de un acto disciplinario, o sea, un tirón de oreja o mandarlo a la habitación para que aprenda a hacer su tarea. Eso es bastante obvio y no hace falta ser cristiano para eso. Pero hablo de aprender el valor y el propósito de la disciplina. Es decir, tengo un desafío como padre de que mis hijas crezcan sabiendo que la disciplina es algo bueno, no algo malo. Que la disciplina construye el carácter, que la disciplina es una bendición. Bueno, todo lo que había dicho Guille al principio. No la reprimenda. Una vez estaba charlando con un joven, y creo que en el grupo de WhatsApp la semana pasada pasó algo similar, nada más que todavía no tuve la oportunidad de aclararlo con la persona, no lo he visto. Pero generalmente consideramos la disciplina como chirlo. En realidad, también cuando hace falta, bienvenido sea, pero la palabra disciplina, aparte de corrección o castigo, también significa instrucción, es enseñanza. Y la disciplina es un acto de amor. Así que yo tengo que saber que la disciplina es un acto de amor, por eso uno de los textos que más me gusta, y lo conversábamos la semana pasada en el estudio bíblico, la anterior, es Santiago capítulo 1, cuando dice: la ira humana no obra la justicia de Dios. A veces cuando me enojo, el Señor me toca el hombro y me dice: tu ira no me permite obrar con mi justicia. Tu enojo, tu berrinche, tus pataleos no están siendo el instrumento por medio del cual yo pueda formar el corazón de tus hijas. La ira humana no obra la justicia de Dios. Si yo grito, golpeo las cosas, insulto, no necesariamente corrija. La disciplina tiene que ver con mucho más que eso. Entonces yo tengo que saber que la disciplina, yo tengo que entenderlo primero, la disciplina es un acto de amor para que también ellas luego lo entiendan. Y que sepan que la disciplina es buena para sus almas. Que en la vida van a pasar por situaciones donde van a ser disciplinados. Y eso es algo bueno. Van a ser disciplinados por Dios. En Hebreos capítulo 12, versículo 11, el autor de la carta a los Hebreos les está escribiendo, bueno, podríamos leer, por ejemplo, el
versículo 7, versículo 8. Vamos a leer esos dos versículos que son interesantes. Versículo 7 de Hebreos 12. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el padre no disciplina? Bueno, hay algunos hijos a quien sus padres no los disciplina, pero no son buenos ejemplos. Versículo 8. Si a ustedes se los deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. La expresión bastardo en el contexto en el que está escrito, bueno, todavía hoy, ¿no? Pero en ese contexto es una expresión muy dura, que a los lectores de la epístola les habrá llamado la atención enormemente, porque el autor les está diciendo, Dios los disciplina porque eso es lo que hace un buen padre con sus hijos. Y si no te disciplinara, entonces o Dios no sería buen padre o serías un bastardo. En el versículo 11, ahí le dice lo que todos sabemos. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados. Otra versión traduce ejercitados en ella. ¿Cómo es ejercitarse en la disciplina? Bueno, por eso que estábamos diciendo recién, porque la disciplina no es el acto de corrección. Te pegué, le mandé la penitencia, le quité el celular. La disciplina es todo lo que construye el carácter de nuestros hijos. También la corrección y el ejemplo, la instrucción. Yo recuerdo en alguna oportunidad me encontré con un adolescente, no importa, no es de acá, advierto por las dudas, no es de acá. En otra iglesia, hace muchos años, un adolescente estaba enojadísimo. Y le digo, ¿qué te pasa? Mi papá, bueno, a ver, ¿qué te pasa con tu papá? Que me mandó a lavar los platos, ¿y cuál es el drama? Y que yo a él nunca lo vi agarrar una esponja y lavar los platos. Poco para defender. Bueno, orá por tu papá, decíselo, pero poco para defender. Eso podríamos trasladarlo a, mi papá me manda a orar, nunca lo veo orar, mi papá, bueno, todo lo que pudiera. La disciplina es toda la instrucción del ejemplo. Interesantísima palabra la que usa Pablo cuando le escribe a Timoteo en el capítulo 3 y le dice como requisito para los líderes, pero ya estuvimos viendo que no es solo para ellos. Cuando habla de que tenga a sus hijos en sujeción, la palabra es pararse al frente y conducirlos. Ese es el concepto de sujeción. No de que los someto, sino de que los inspiro. Ellos se sujetan porque saben que ese es el ejemplo, es el mejor papá, me conviene. Por eso dije que es un desafío. Es más fácil golpearlos cuando desobedecen, pero es más efectivo inspirarlos con el ejemplo. Y además, debería hacerlo con paciencia porque, miren, yo soy adulto y el Señor me disciplina y todavía no entiendo las lecciones. 38 años cumplí hace 15 días. Aunque el otro día me dijeron que no se me nota. 38 años. El Señor me disciplina, me corrige. La iglesia, en mi casa, y todavía hay lecciones que no aprendo. ¿Cómo espero que a los 10, a los 6 o a los 3 años tomen decisiones que yo a los 38 no tomo? Paciencia. Paciencia. Y seguir, como vimos ayer, Gálatas 6, seguir haciendo el bien. Y todo esto también es un desafío porque, justamente, como lo decíamos al principio, estamos en una época donde quizás con justificativos la disciplina de los padres también está condicionada. Una vez Isra se golpeó acá, en la iglesia, acá en el tinglado, le dio el frentazo al portón y llegó a la escuela lastimada. Y enseguida las maestras le preguntaron si su papá le había hecho esa marca en la cara. Entonces Isra dijo, no, yo me golpeé, segura, pero decinos que mirá que no, se me golpeé en la cara. Bueno, ahí quedó. Entonces, cuando llega a casa y nos cuenta, conversamos con Gaby y le digo, bueno, en primer lugar, tengo todo mi derecho y mi responsabilidad y mi autoridad como padre de golpear, de castigarla como considere necesario, si así lo requiere la situación. Claro, lo que pasa es que vivimos en un contexto donde también sucede lo otro, donde los golpes son desmedidos, donde
no era necesario, donde la situación no lo ameritaba, donde los padres descargan su frustración en vez de corregir, no solamente con golpes, a veces con palabras. Entonces, por eso es un desafío para nosotros, como padres, equilibrar y ejercer la disciplina como la ve el Señor. En cuarto lugar, que conozcan el plan de Dios para sus vidas. Este también es un gran desafío. Quiero que piensen en algunos ejemplos de la Biblia conmigo. Ana, que es la mamá de Samuel, ¿qué hizo con su pequeño bebé? Sí, lo ofreció y después lo dejó. Lo dejó ahí en el tabernáculo para que crezca sirviendo al Señor con Elí. ¿Quién es Jocabed? Muy bien, la mamá de Moisés. ¿Y qué hizo? Lo puso en una canasta y lo dejó ir confiando en el plan que Dios tendría para Moisés. María, la mamá de Jesús, dice Lucas 2.19, y en otras ocasiones también, pero si quieren pueden tomar nota de Lucas 2.19, que María meditaba en todas estas cosas y las guardaba en su corazón. ¿En qué cosas? En Lucas 2.19 está en el contexto de cuando encontraron a Jesús discutiendo en el templo con los líderes. ¿Se acuerdan que ellos se habían vuelto a su tierra y de repente, y Jesús, no sé, no lo tenías vos, ¿no? Bueno, tuvieron que volver, lo encuentran discutiendo con los líderes y María guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba en ellas. ¿En qué? Este chico es especial, ¿eh? Este chico muestra señales de que no es como otros chicos. O sea, mi hijo tiene un propósito que está mostrando, hay evidencias del llamado de Dios para mi hijo y tengo que meditar en esas cosas porque yo como papá no quisiera ser el estorbo del cumplimiento de los propósitos de Dios en mis hijos. Y después tenemos padres invisibles, esos que no están en la Biblia, pero que sí aparecen en la vida de los hijos. Por ejemplo, los papás de Daniel. ¿Se acuerdan de Daniel? Daniel y sus amigos estaban en Babilonia y todos nosotros estamos encantados con esa idea esa historia, donde en Daniel capítulo 1, versículo 5 dice: Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y yo me pregunto, ¿qué clase de padres habrá tenido Daniel? Que cuando estuvo solo, se dispuso a no contaminarse. Porque después le echamos la culpa a la universidad, a los amigos, pero ¿qué se construyó en la casa de Daniel para que cuando estuvo solo, decidió por el Señor? También tenemos padres adoptivos, como Mardoqueo, que impulsó a Esther a cumplir el propósito del Señor y le dijo: mirá, si el Señor nos quiere salvar, va a usar a otra persona, aunque vos no quieras. Pero vos, ¿quién sabe si no has nacido para esta hora? El Señor va a cumplir igual su propósito, pero vos, tu vida se va a quedar truncada por la mitad. Así que andá, cumplí, dale, obedecé el llamado. Mis padres no tenían los recursos económicos para apoyarnos cuando el Señor nos llamó para irnos a Entre Ríos, pero sí nos dieron su apoyo moral y espiritual. Siempre papá decía en casa que había dos cosas que eran innegociables: estudiar o trabajar. Entonces cuando yo por ahí me hacía el canchero me decía: ¿no querés estudiar? Bueno, pero vas a trabajar. Y servir al Señor. No se negociaban. Entonces cuando tuvimos el llamado, no teníamos la plata para irnos, no teníamos nada en realidad para irnos, pero sí teníamos ese impulso de nuestros padres: vayan, obedezcan al Señor, cumplan con el propósito, el Señor los sostiene. Me encontré en el seminario con compañeros cuyos padres, y después en el ministerio nos hemos encontrado muchas veces, con jóvenes cuyos padres sí tenían los recursos y pudieron haberlos apoyado, pero no lo hicieron. El desánimo y el desaliento en el caso de esos chicos era difícil de reparar. Necesitaba mucho tiempo de consejería pastoral, que acepten, que asimilen que sus padres no los apoyaron en su llamado. Y después, en el transcurso de los años, nos hemos encontrado con padres que sueñan con que sus hijos vivan para Dios. Yo creo que es el sueño de cualquier padre honesto, creyente obviamente. Sin embargo, después cuando íbamos conversando y veíamos en la familia, encontrábamos que
los propios padres no veían el propósito de Dios en la vida de sus hijos. Ya les contaba alguna vez de esta joven que recibió el llamado al pastorado y su papá dejó de hablarla durante meses, porque como él soñaba que ella sea contadora, la dejó de hablar. Estamos hablando de padres cristianos, familias de creyentes, gente que fundó la iglesia, y le dejó de hablar a su hija porque había aceptado el llamado del pastorado. No ve el propósito de Dios en sus hijos. O ven el propósito, pero en el caso como el que les contaba recién, no lo dejan ir. Quiero que cumpla el propósito del Señor, pero acá cerquita donde yo lo tenga siempre con... A veces les digo en chiste a las chicas, vos siempre vas a estar con papi, vos sos de papi. Irónicamente, Dios me libre de ser así. Incluso hay padres que ellos mismos no están viviendo en el propósito de Dios. Bueno, si quieren que sus hijos vivan en ese plan divino, pero cuando yo le pregunto, ¿y vos, papá, estás viviendo en el plan de Dios? ¿Ese es el propósito de Dios para tu vida? O en el hogar, como cantábamos recién, en el hogar, el llamado y el plan de Dios no son prioridad. Los chicos crecen escuchando que hay muchas otras cosas que hacer más importantes que obedecer el llamado del Señor. Entonces, bueno, difícilmente van a vivir en el plan de Dios. Pero ese es mi desafío, que conozcan el plan de Dios para sus vidas. Porque todo comenzó en el punto 1 diciendo que nuestra paternidad debe reflejar la del Señor, ¿no? Lo cual nos lleva al último punto, al último desafío. Este quizás sea el mayor de todos: guardarlos del mundo en el mundo. Estoy citando las palabras de Jesús en su oración por los discípulos en Juan capítulo 17, versículo 15. Juan 17, 15, ustedes recuerdan, el Señor se está yendo, se está despidiendo de sus discípulos, y la oración al Padre es: Señor, yo no te pido que los quites del mundo, no es correcto, sí te pido que los guardes del mundo. Y para mí, como papá, esas palabras de Jesús, esa oración de Jesús, toma una nueva dimensión cuando me enfrento a los peligros que atraviesan mis hijas. Yo no les doy el celular a las chicas, no les dejamos, y por un buen tiempo no les vamos a dar todavía el teléfono, porque todo el mundo ya conoce los peligros de darle los teléfonos y demás, ¿no? Expertos, neurología, psicopedagogos, etc. Pero sus compañeros sí usan los celulares. Yo tratamos siempre de resguardar qué es lo que vemos en casa, qué escuchan, qué música, nuestros lenguajes, cómo nos conducimos, pero van a la escuela y sus compañeros no tienen reparo en qué palabras usar o qué temas tocar o qué decirse entre ellos, o como charlábamos, creo que era con Gustavo el otro día, ¿no? Las cosas que dicen los chicos tan chiquitos, que creo que era lo que le decía a Gustavo, yo a los 15 no decía las cosas que ellos dicen a los 9. Y yo no estoy en la escuela con ellas. Y no puedo, y no podría, y no corresponde tampoco que ande visitando la casa de todos los compañeritos de la escuela. Bueno, hay padres que son un poco así, pero no podría yo ir tocando la puerta a todos los padres. Dígale a su hijito que no hable malas palabras delante de alguien, porque se va a ir la vida en eso. Algún día va a crecer, va a ir a la universidad, no voy a ir a decirle, profesor, yo le pido que no le hable del comunismo a mi hijita, pues no. El desafío es guardarlos del mundo en el mundo. Hay muchos peligros. Aumentan, ya lo dije, lo mantengo, aumentan los peligros, pero yo no voy a estar siempre para ellas. Ni puedo, ni debería creer que voy a estar siempre para ellas. No es mi tarea cuidarlas y protegerlas en todo momento. No es mi lugar en sus vidas, ese lugar le corresponde al Señor. Ellas no deben descansar en que papá las cuida, deben descansar en que Dios las cuida. Porque papá lo puede atropellar un auto en la avenida la semana que viene y entonces se derrumban porque habían puesto toda su esperanza en una persona. Pero Dios no deja de estar jamás. Y así, de esa manera, yo no puedo ni debo tampoco esconderlas del mundo. Porque en este desafío de ser padres, como el Señor quiere que lo sea, el propósito de Dios es que ellas sean influencia en su entorno.
Las más chiquitas todavía tienen que tomar su decisión por el Señor. Anita ya está en una edad de reflexionar sobre su pecado y su condición y su relación con Cristo. Pero la invitación es siempre a eso. Ustedes tienen que decidir por Jesús. ¿Van a vivir para Cristo? ¿Vive Cristo en ustedes? Si la respuesta es sí, entonces la pregunta no es cómo las protejo a ellas de las malas influencias, sino cómo las ayudo a ellas a ser una buena influencia en sus contextos. Cuando yo era adolescente, mis padres siempre me decían, cuidado de tus amigos, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas aquello. Yo transité todo mi secundario sin tener relaciones sexuales con otras chicas, sin drogarme, sin emborracharme, y me sentía satisfecho, porque creí que estaba bien, hasta que recordé que tuve durante 5 años 30 compañeros a los que jamás los influí con el mensaje del Señor. Ellos sí tenían relaciones sexuales casuales con un montón de chicas, ellos sí se emborrachaban, ellos sí se drogaban. Y mi propósito no es sobrevivir el secundario. Mi propósito en el Señor es que yo sea influencia en el secundario para mis amigos. Entonces, ¿qué le decimos a las chicas? Como en el caso de Jocabed, Ana y todos esos ejemplos que admiramos, cuando vas a la escuela, además de estudiar matemática y lengua y hacer tu tarea, lo cual es, por supuesto que es correcto, pero no hace falta ser cristiano para sacar buenas notas en matemática. Los chicos tienen compañeros que no son creyentes y son buenos alumnos. Ser buen alumno no es ser cristiano. El tema es que cumplas tu propósito eterno en Cristo cuando estás en la escuela o en el club. Porque cuando venga el Señor y le muestres tu libreta con buenas notas, pero le tengas que decir que nunca impactaste a tus compañeros o tu maestra con tu testimonio, no va a alcanzar la nota que sacaste en matemáticas. Pero sí hay que estudiar, ¿eh? Porque si no, después van a decir, yo voy a predicar de Jesús, no estudio nada. No, sí hay que estudiar, pero el propósito eterno, hay que sacar enfermería, pero el propósito eterno es mucho más que eso. Entonces, ¿cómo puedo hacer? Porque hay un gran temor, las mando a la escuela o me dicen, ¿puedo ir a jugar a la calle? Y van a jugar a la calle y cuando vienen me dicen, mi amiga me dijo que tiene una novia y mi amigo me dijo, ¿cómo las protejo de todo esto? Bueno, tengo que seguir el ejemplo de Jesús entonces. ¿Qué hizo Jesús con sus discípulos? Los instruyó, o sea, les enseñó, les habló mucho, los inspiró con su ejemplo. Bueno, recién decía Guille esa famosa exclamación del Señor, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Por supuesto, Jesús es Jesús. Pero si yo me pongo en el lugar de liderazgo, ¿podría yo decirle a mis hijas, chicas, aprendan de mí? Bueno, a veces lo decimos, pero no sé si siempre. El apóstol Pablo le escribe la carta a los Corintios y les dice, sigan mi ejemplo, eso significa sean imitadores de mí, sigan mi ejemplo como yo sigo el ejemplo de Cristo. Bueno, mi papá siempre me retaba y me decía, leíste tu Biblia, hiciste tu devocional, y yo me levantaba a la mañana y decía, papá, ¿puedo ir a jugar con mis amigos? ¿Puedo ir al club? ¿Puedo ir a jugar al fútbol? Y lo primero que me decía, ¿ya hiciste tu devocional? No, andá a hacer tu devocional primero y después salís a la calle. Así que ahí iba, y cuando terminaba yo venía, ¿y ya leíste? ¿Qué aprendiste? ¿Qué te habló del Señor? Y bueno, después de eso, sí, puedes ir a la calle. Pero yo sí siempre lo veía a mi papá levantarse temprano y leer la Biblia. Yo sí siempre lo veía a mi papá subrayar, pintar y escribir versículos y demás. Tengo que, igual que Jesús, alentarlas en todo lo bueno, como hizo Jesús con sus discípulos, alentarlos en todo lo bueno. Pa, hice una cartita y le regalé al tío Samuel. Muy bien, mi amor. Qué bien, te felicito. Te compro fibra. ¿Querés que te compre unos lápices para que hagan más cartitas? Porque es bueno regalar versículos a los demás. Y si está haciendo algo bueno, tengo que impulsarla en eso. Encomendarlas en las manos del Padre, que es lo que hizo Jesús. Señor, me voy, Padre, me voy y ya no voy a estar más con ellos. Pero te pido que las guardes del mundo en medio del mundo. Yo no voy a estar, pero no me necesitan tampoco. Como estos, seguramente ustedes se acordarán más desafíos que tenemos como padres, pero creo que por ahora podemos ir pensando en esto.
y esforzándonos por lo que nos toca. Yo les invito a que podamos orar y les voy a invitar a hacer algo muy especial esta mañana y que le demos a los padres el mejor regalo de todos. ¿Cuál es? Un buen flan con dulce de leche. También. Pero sobre todo que oremos por los papás. Así que yo les invito a que si se animan a acercarse a los padres que tienen cerca para poder orar por ellos y también por los que son parte de la iglesia y no están hoy, por supuesto, pero especialmente a los papás que tenemos hoy presentes, ¿sí? Así que pueden orar conmigo, cerrar sus ojos y vamos a bendecir la vida de los padres. Por mí a la distancia nomás, no hay problema. Pero por los demás pueden tomarle la mano, abrazarle, como prefieran. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, por tu presencia y por tu Espíritu Santo. Y te damos gracias también por el privilegio de ser padres, los que tenemos la oportunidad y la bendición. Gracias, Señor, porque tener hijos es algo maravilloso. No podríamos haber planeado nada más hermoso que ver crecer una persona y ser parte, ser instrumentos de la educación y la formación de nuestros hijos. Pero también, Señor, queremos darte gracias por los papás que están comprometidos con la educación de sus hijos e hijas, pero que están comprometidos sobre todo con tu palabra y que anhelan obedecerte. Señor, gracias por cada papá que está esta mañana acá. También te agradecemos en ellos por todos los padres cristianos. Señor, te pedimos que les des sabiduría, fuerza para poder llevar adelante cada compromiso. Dales paciencia, dales paz, gozo en sus corazones, templanza en medio de tiempos difíciles. Si la economía golpea, si hay presiones sociales, si a veces las situaciones no están como quisiéramos, dales a los padres la firmeza que procede de tu Espíritu Santo. Dales también la ternura que necesitan, que necesitamos para poder educar a nuestros hijos con amor, con paciencia, considerándonos a nosotros mismos. También, Señor, queremos pedirte por la iglesia y por las familias, para que puedan ser instituciones que fortalezcan a los padres. En medio de una generación en la que nos encontramos hoy, en que la paternidad y el matrimonio están vistos como un problema o una carga, queremos mostrar, queremos reflejar en nuestro hogar que la familia es maravillosa, es tu diseño, es tu plan y es un hermoso regalo para las personas. Gracias, Señor, porque tenemos el mejor ejemplo de padre. Y además tenemos a tu Espíritu Santo que está en nosotros, formando la imagen de Cristo. Todo esto oramos en el nombre de Jesús. Amén.